Se presenta el trabajo titulado Análisis de algoritmos secuenciales y métodos de solución del sistema de ecuaciones con el método de volúmenes finitos en convección natural laminar y turbulenta de aire. Presentada por Diego Rivera de la Universidad de La Serena para la sesión de exposiciones de la Sociedad Chilena de Mecánica Computacional. La mecánica de fluidos computacional ha demostrado ser una herramienta fundamental en la predicción de fenómenos físicos de dinámica de fluidos, transferencia de calor y masa. Sin embargo, la solución del conjunto de ecuaciones de Navier-Stokes, mediante métodos numéricos como el método de volúmenes finitos, ha representado un desafío constante a través de los años. En particular, el gradiente de presiones representa el principal término fuente en las ecuaciones de momento lineal y no existe una forma directa de obtenerlo numéricamente. Por ello, los algoritmos de acople secuenciales permiten relacionar las velocidades y presiones en un proceso iterativo. Como ejemplo se puede ver en la figura el algoritmo simple, que fue el primero de este tipo y se sigue utilizando en la actualidad. Por otro lado, la solución del sistema de ecuaciones resultantes, que normalmente es de gran tamaño en problemas prácticos, es considerado uno de los factores más influyentes en la rapidez de convergencia del procedimiento numérico. El modelo físico del problema de convección natural consiste en una cavidad cúbica calentada diferencialmente en las paredes laterales con dos temperaturas impuestas TH y TC y el resto de paredes adiabáticas. Debido a las fuerzas de flotación, el fluido recircula en sentido horario dentro de la cavidad. El régimen de flujo se induce a través de la longitud característica calculada en base al número de Rayleigh. Como se ve en la tabla, desde 10 elevado a 3 a 10 elevado a 6 se considera flujo laminar y desde 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12 se considera flujo turbulento. Las principales suposiciones realizadas son flujo incompresible en dos dimensiones, flujo transiente en régimen turbulento utilizando el modelo de turbulencia Ransky-Epsilon con funciones de saltos, fluido newtoniano con propiedades variables considerando la aproximación de Boussinesq. En base a esto se define un conjunto de 7 ecuaciones diferenciales parciales acopladas, continuidad, momento lineal en las 3 dimensiones, energía y las ecuaciones del modelo de turbulencia. Estas ecuaciones se resuelven mediante el método de volúmenes finitos en una malla traslapada con un esquema temporal implícito, esquema difusivo de segundo orden, convectivo, ley de potencia. Se emplean dos criterios de convergencia para el proceso iterativo y el tamaño de malla según el estudio de independencia. Determino una malla de 112 por 112 nodos con distinta refinación para el caso laminar y turbulento. Se estudian los algoritmos de acople simple, simplex, simpler, ideal y los métodos de solución matricial ADI, MSIP y Bisek-Stap. Con el fin de estudiar la rapidez y robustez en convergencia, se varían los coeficientes de subrelajación en cada caso según lo indicado en la tabla. Como resultados gráficos se presentan las líneas de corriente e isotermas para el caso laminar y adicionalmente la isoviscosidad turbulenta en el caso turbulento. Como se observa, a medida que aumenta el número de Rayleigh, la capa límite, que es la zona donde existe la mayor variación, se reduce considerablemente en las paredes laterales. Estos resultados fueron validados numéricamente con la literatura mediante la comparación de parámetros característicos, obteniendo desviaciones menores a 4% en promedio. También se compararon los perfiles de velocidad, temperatura y energía cinética turbulenta con resultados experimentales de la literatura, obteniendo una buena correlación al respecto. En el análisis de rapidez de convergencia, se observa que a medida que aumenta el coeficiente de subrelajación, el tiempo de cálculo disminuye solamente para los casos laminares. En cambio, en los casos turbulentos se mantiene estable en los algoritmos simple y simplex, pero diverge para el resto. Por otro lado, a medida que aumentan los coeficientes de subrelajación de la temperatura y variables turbulentos, el tiempo de cálculo se reduce significativamente en comparación al caso anterior. El solver Bisek-Stap permite lograr una convergencia con coeficientes más altos en comparación a ADI y MSIP. En síntesis, el solver Bisek-Stap logra el menor tiempo en la mayoría de los casos estudiados, en donde simpler e ideal son más eficientes en los casos laminares con 11 y 9.5 segundos respectivamente, simple y simplex en los casos turbulentos con 212 y 200 segundos respectivamente. Como conclusión, a medida que aumenta el coeficiente de subrelajación de velocidades, simpler e ideal convergen en un menor tiempo computacional en los casos laminares. Simple y simple convergen en un tiempo computacional constante dentro de un rango de coeficiente de subrelajación de velocidades para luego divergir en los casos turbulentos. Bisek-Stap en comparación a ADI y MSIP logra un menor tiempo computacional tanto en casos laminares como turbulentos y es más robusto, permitiendo convergencia con coeficientes de subrelajación más cercanos a 1. Gracias.